les bendiga, mis amados hermanos. Un gusto y un privilegio estar nuevamente transmitiendo pues por esta su iglesia al aire, todavía desde nuestros hogares. Esperamos de que todos puedan estar conectados en sintonía de esta transmisión. Estamos en campaña titulada Siguiendo sus pasos, hombres de valor siguiendo sus pasos, ¿verdad? Así que es este ya nuestro cuarto día de campaña. Gracias por estar en sintonía de las transmisiones de su iglesia, desde su iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista de Altavista 3. Es un privilegio, ¿verdad? Como les repito, pues que el Señor nos concede, que el Señor me concede, ¿verdad? De estarme dirigiendo a ustedes. Gracias a nuestro Señor y a nuestro pastor José Luis Belloso por la invitación. Vamos a comenzar orando y encomendando esta campaña, encomendando esta predicación, encomendando el resto de la campaña, de lo que falta por las predicaciones que faltan, ¿verdad? Encomendando todo eso en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Y de que todos podamos recibir lo que es palabra de nuestro Dios para nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendar esta predicación y esta campaña en manos de nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, de predicar tu palabra, por el privilegio que nos concedes, Señor, de estar reunidos a través, Señor, y de estar conectados a través de los medios, Señor, para escuchar palabras, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, que escuches el clamor de tu pueblo, que escuches nuestras oraciones, Señor, ya que estamos pasando por este momento difícil, Señor, por este momento malo por el que estamos pasando, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, gracias porque hasta aquí nos has escuchado, Señor, y nos has guardado, Señor, de ese momento, de esa enfermedad por la que está pasando el mundo entero en este momento. Te pedimos, te clamamos por misericordia, Señor, para con tus hijos, Señor. Acuérdate de nosotros, no te olvides de nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor. Sabemos de que no somos perfectos y que te fallamos, Señor, continuamente, pero clamamos a tu misericordia, Señor. Perdónanos por nuestras ofensas, Señor. A ti clamamos, Señor, por misericordia. Te pedimos, Señor, una vez más, que protejas a todos nuestros hermanos, Señor, a todos los que están conectados a través de este medio, Señor, de la iglesia al aire. En tus manos los encomendamos, te pedimos que los protejas, Señor. Te pedimos por los adultos mayores, Señor, por esos hermanos, Señor, de la tercera edad. Señor, en tus manos los encomendamos, Señor, a todos esos hombres y mujeres, Señor, que están en este momento, Señor, pasando por esta prueba. Te clamamos también, Señor, por esas personas, Señor, que tienen enfermedades crónicas, Señor, que tienen problemas en sus riñones, Señor, que tienen problemas en su corazón, Señor, que tienen problemas de hipertensión, Señor. En tus manos los encomendamos. Te rogamos, Señor, que les dé sanidad, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, llene sus vidas, llene sus cuerpos y les lleve sanidad, Señor, a esos hermanos que están pasando por problemas. También te rogamos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están pasando por problemas, Señor, económicos, que se han quedado sin trabajo, Señor, que les han suspendido contratos en sus empresas, Señor. En tus manos los encomendamos, Señor. Te pedimos que nos des una salida, Señor, para este problema, Señor. Que pueda pasar pronto, Señor, esta etapa, este problema que está pasando en todo el mundo, Señor, y que podemos estar nuevamente, Señor, trabajando con normalidad, Señor, reuniéndonos en tu iglesia con normalidad, Señor, que podamos salir nuevamente con normalidad, Señor. Clamamos por misericordia, Señor. Escucha, Señor, escucha el clamor de tu pueblo, Señor, escucha el clamor de tus hijos, Señor. Sabemos que hay hermanos también, Señor, que han tenido que cerrar sus negocios, Señor. Te clamamos y te pedimos, Señor, que les des una nueva oportunidad, Señor, que puedan abrir, que puedan reanudar, Señor, sus negocios, que puedan reanudar sus trabajos, Señor, que esa clientela regrese, Señor, como estaba antes, Señor. Te rogamos, Señor, porque es su única fuente de ingreso, porque es su única fuente, Señor, de llevar alimento a sus casas, Señor. En tus manos los encomendamos también, Padre. Una vez más, Señor, clamamos, Señor, por tu misericordia, Señor, clamamos por tu perdón, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, hasta aquí
podemos decir, Señor, de que tú has estado con nosotros, Señor, que no nos has dejado. Y te clamamos, Señor, que una vez más, Señor, nos acompañes, que una vez más, Señor, tu presencia esté con nosotros, que una vez más podamos ver la misericordia, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país, Señor. Clamamos, Señor, clamamos por esa misericordia, Señor. Clamamos por tu presencia, Señor. Invocamos tu presencia en nuestras vidas. Invocamos tu presencia en nuestros hogares. Invocamos tu presencia, Señor, en nuestra iglesia. Invocamos tu presencia en este país, Señor, que lleva por nombre El Salvador, Señor. Te rogamos, Señor, por esas personas, Señor, que están a cargo, Señor, de este país, que están liderando este país, Señor, que son el gobierno, Señor, que son la Asamblea, Señor, legislativa, Señor, que es el Poder Judicial, Señor. En tus manos encomendamos a esos tres órganos, Señor, del Estado, Señor, para que puedas darles inteligencia y sabiduría, Señor, y que no hayan pleitos, que no hayan discordia, Señor, que puedan guiar este país con sabiduría, Señor, con inteligencia, Señor, hacia donde debe de ir, Señor. Por favor, Señor, en tus manos encomendamos, Señor, a este país, Señor, a nuestro país que se llama El Salvador, que ha sido azotado, Señor, por esta enfermedad, que ha sido azotado por una tormenta, Señor, por este huracán, Señor, tormenta, Señor, y que ha devastado casas, que hay familias que se han quedado sin casas, que hay familias que se quedaron sin hogares, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, nuestro país. Te rogamos por sanidad por nuestro país, te rogamos por sanidad por nuestra tierra, Señor, por este país que se llama El Salvador. Señor, en tus manos lo encomendamos. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tus hijos, Señor. Ten misericordia de esas familias, Señor, que han quedado sin hogares, Señor. En tus manos lo encomendamos. Señor, también te pedimos, Señor, por esos enfermos que están en los hospitales, Señor, tanto de coronavirus como de otras enfermedades, Señor, y que por algún motivo tienen que estar ingresados en los hospitales, Señor. En tus manos los encomendamos y te pedimos, Señor, que les des sanidad, Señor, que les des otra oportunidad, Señor, que tu mano de misericordia llegue a ellos, Señor. Te rogamos, Señor, que puedan salir con bien, de esa batalla que están peleando contra la enfermedad, Señor. En tus manos los encomendamos, Padre. Tus manos los encomendamos. Te rogamos una vez más por todos los miembros de nuestra iglesia, por nuestra iglesia central, Señor, por nuestro pastor Junior, Señor, nuestro pastor general, Edgar López Bertrán, hijo, Edgar López Bertrán Junior, en tus manos lo encomendamos, Señor, por todas las iglesias del Tabernáculo Bíblico Bautista que están alrededor de todo el país, de todo El Salvador, de esos 14 departamentos. En tus manos encomendamos todas nuestras iglesias, Señor, y a todos esos pastores, Señor, que están ahí liderando, Señor, esas misiones y esas iglesias. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor también, José Luis Belloso, Señor, por su familia, por su esposa y por sus hijos, Señor, que los cubras con tu sangre, que tu misericordia pueda verse cada día, Señor, en su vida y en su familia, Señor, que proteja su casa, Señor, y todo lo que tiene. Una vez más, Señor, clamamos a ti. Te rogamos, Señor, por misericordia para nuestro país. Te rogamos que sanes nuestra tierra, Señor, que sanes nuestro país, El Salvador. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, mi amado hermano. Gracias una vez más por haber orado con nosotros, por estar en sintonía nuevamente, ¿verdad? Con esta su iglesia al aire. Estamos en campaña, ¿verdad? Estamos en campaña por la celebración del Día del Padre, denominada Hombres de Valor, ¿verdad? Hombres de Valor, siguiendo sus pasos, ¿verdad? Es en verdad un privilegio dirigirme a ustedes, llevar la palabra de Dios en este cuarto día de campaña, en este cuarto día de predicaciones, con los pastores invitados, ¿verdad? Pastores de nuestra casa, de nuestra iglesia y pastores invitados, ¿verdad? De afuera. Damos un saludo, ¿verdad? A los hermanos que nos sintonizan, ¿verdad? Desde fuera, desde otro país, ¿verdad? Hermanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia y que desde allá pues se conectan a través del internet y nos acompañan en esta campaña, en este cuarto día de campaña.
¿verdad? Vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta tarde, con esta, con, esta campaña denominada Hombres de Valor, a través de toda la Biblia, ¿verdad? De toda la palabra de Dios, de todos los libros de la Biblia, encontramos pues hombres de valor, hombres que se han caracterizado, ¿verdad? Porque Dios los ha escogido y les ha dado una misión y les ha encomendado una misión y pues eso es lo que encontramos como hombres de valor, ¿verdad? Hombres de valor los encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Los encontramos en todas partes, ¿verdad? Esos hombres de valor encontramos en el Génesis, ¿verdad? Al padre de la fe, ¿verdad? Al padre Abraham, a Jacob, a Isaac, eh, a los hijos de Jacob, de las 12 tribus, ¿verdad? Encontramos a través de la Biblia diferentes hombres de valor que se han caracterizado, ¿verdad? Por, 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 por seguir la dirección, por dejarse guiar, ¿verdad? Por dejarse usar por parte de Dios, ¿verdad? También nos encontramos en el Nuevo Testamento, tenemos los 12 apóstoles, tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos al apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, tenemos a Santiago, ¿verdad? Que tiene su epístola, al apóstol Pedro, ¿verdad? Y así encontramos en toda la Biblia, ¿verdad? Hombres de valor que han seguido, ¿verdad? Que han seguido los pasos, que han seguido la dirección, que se han dejado guiar, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre ellos en el Antiguo Testamento, pues, y obraban, ¿verdad? A través de eso. Ahora, todos nosotros, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, pues, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, todos, para hombres y mujeres, hermanos y hermanas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues, tenemos el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo y podemos estar seguros pues de que el Señor puede hacer su obra, ¿verdad? A través de nosotros. Solo dejémonos guiar, ¿verdad? Dejémonos guiar y dejémonos usar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entrar en esa dimensión de la fe, en esa dimensión, ¿verdad? Que de los hombres de fe, de los hombres y mujeres de valor, ¿verdad? Aunque la campaña es hombres de valor dedicada al Día del Padre, pues sabemos también que hay hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres de valor, ¿verdad? Llenos de fe, ¿verdad? Llenos de esperanza. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermano, en esta tarde, en este cuarto día, el tema es Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Ya lo hemos oído, es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, dicen algunos, Jehová es mi estandarte. Ya vamos a ir a leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, no hay donde perderse, ¿verdad? Segundo libro de la Biblia, segundo libro. Para Génesis, Éxodo, ahí vamos a estar en el capítulo 17, en el capítulo 17. Busca ahí en su Biblia, ¿verdad? El segundo libro, Éxodo, se va al capítulo 17 y buscamos ahí los versículos del 8 al 16, del 8 al 16. Ahí vamos a estar meditando en la palabra. Éxodo 17, versículos del 8 al 16, del 8 al 16. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 8. Entonces vino Amalec, dice, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. En el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre el altar, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado
y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Veamos en el 13, dice. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a orar para encomendar esta predicación a nuestro Dios, Señor y Padre nuestro. En tus manos encomendamos esta predicación. Señor, danos inteligencia y sabiduría para predicar tu palabra, que la carne no tome ninguna gloria, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Tus manos encomendamos a todos los hermanos que están conectados por este medio y que nos están viendo a través del internet, Señor, que les des inteligencia también y sabiduría, Señor, para discernir tu palabra, que les des paz en su corazón. Señor, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta porción que acabamos de leer del libro de Éxodo en su capítulo 17, ¿verdad? Esta batalla que encontramos aquí, ¿verdad? Se puede decir que es la clásica batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? Es la clásica batalla entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo carnal. Es esa batalla diaria que tiene el cristiano entre la duda y la fe, ¿verdad? Así podemos decir que se denomina o podemos identificar esta batalla que acabamos de leer aquí en el Éxodo entre el pueblo de Dios y ese pueblo de los amalecitas, ¿verdad? De los amalecitas. ¿Y por qué se dice esto acerca de este pasaje de la Biblia? Pues porque el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar en más de una oportunidad a este pueblo, ¿verdad? A esta tribu de los amalecitas, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Es solamente la primera de muchas batallas que el pueblo de Israel peleó contra este pueblo. ¿Verdad? Es solo la primera, ¿verdad? Donde ellos se enfrentaron, ¿verdad? Por primera vez contra los amalecitas, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? A través de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aún ya vamos a ver, probablemente quizás también en el Nuevo, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Tuvo que pelear varias batallas contra los amalecitas. Encontramos en Números capítulo 14, encontramos a los amalecitas derrotando al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios los entrega en sus manos por haber desobedecido, por haber sido rebeldes, ¿verdad? Lo que Dios les dijo, ¿verdad? Entonces en Números 14, un poco tiempo después de esta batalla, ya cuando el pueblo está a punto de entrar a tomar posesión de la tierra y en vez de ser positivos y decir vamos a tomar la tierra, se ponen negativos y dicen de que hay gigantes y de que no van a poder pelear contra esos gigantes que habitan la tierra. Entonces, se da una batalla contra Amalek y el pueblo de Dios es derrotado, ¿verdad? Es derrotado. También lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, pero volvemos a encontrar el pueblo de Israel peleando contra los amalecitas. Para y en esta ocasión, nuevamente, vuelve a decir, si usted lee el libro de los jueces, es muy común encontrar, y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en la parte donde encontramos en Jueces capítulo 3, ¿verdad? También nuevamente el pueblo de Israel está peleando contra los amalecitas. Nuevamente dice, porque el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso también se dice que es la clásica batalla, ¿verdad? Entre el bien y el mal, entre lo carnal y lo espiritual, entre la duda y la fe, ¿verdad? En el libro de Samuel encontramos nuevamente, ¿verdad? El rey Saúl peleando contra Amalek, pero también encontramos al rey David peleando contra los amalecitas, ¿verdad? Cuando llegan a la aldea donde vivía David y se roban a todas las mujeres, se roban a los niños y David tiene que ir a perseguir a los amalecitas. El rey Saúl, ¿verdad? Perdió su reino por haber desobedecido a Dios y haberle perdonado la vida al rey de Amalek, ¿verdad? Al rey Agag, ¿verdad? El rey Saúl perdió su reino por haber desobedecido y es
nuevamente contra los amalecitas, ¿verdad? Nuevamente contra el pueblo de Amalec, ¿verdad? Dios le dice que vaya y los destruya. ¿Y qué hace el rey Saúl? Perdona lo mejor del ganado, perdona lo mejor que tenían ahí de las ovejas, le perdona la vida al rey de Amalek, pero cuando Dios le había dicho que no lo hiciera, ¿verdad? Y por eso pierde su reino, ¿verdad? Por haber desobedecido a Dios, y es contra el pueblo, una batalla nuevamente contra los amalecitas, ¿verdad? En el libro de Esther también encontramos, ¿verdad? Ese hombre que planea la destrucción de los judíos cuando están prisioneros, ¿verdad? Allá en el libro de Esther, cuando le encontramos que están prisioneros allá, donde habían sido en el exilio, ¿verdad? Donde habían sido llevados, ¿verdad? También ahí, ¿verdad? Vemos ese hombre que planea la destrucción de los judíos, que manda hacer una horca para Mardoqueo. Ese hombre era descendiente de Amalek, ¿verdad? Era descendiente de los amalecitas. Y según algunos historiadores, ¿verdad? Algunos historiadores bíblicos, ¿verdad? Estos amalecitas eran un pueblo nómada, ¿verdad? Eran un pueblo nómada. O sea, que andaban en caravanas y viajaban de un lado para otro. Y según los historiadores, eran descendientes de Esaú, el hermano de Israel, ¿verdad? El hermano de Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerda que Israel o Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú? Ah, pues estos amalecitas eran descendientes de Esaú, ¿verdad? Tuvieron esa batalla por muchos años, ¿verdad? Y algunos eh, eh, de los historiadores también saben de que el rey Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, ¿verdad? En la época en que nació nuestro Señor Jesús, ese rey Herodes el Grande era idumeo, pero ahí los idumeos son descendientes de Esaú, ¿verdad? Son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, hermano de Israel, ¿verdad? Y todos sabemos lo que mandó a hacer ese rey Herodes el Grande en la época de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mandó a matar a todos los niños recién nacidos para que no naciera el rey de Israel, ¿verdad? Para que no naciera el rey de Israel, ¿verdad? Cuando le dieron esa noticia, mandó a matar a todos esos niños. Entonces podemos identificar ahí, ¿verdad? Podemos identificar ahí en esa batalla, en esa primera batalla que tiene el pueblo de Israel que acabamos de leer en el libro de Éxodo, ¿verdad? La primera de muchas batallas, ¿verdad? Entre el bien y el mal, ¿verdad? Es esa batalla que tiene el cristiano entre lo espiritual y lo carnal, ¿verdad? Entre la duda y la fe, entre creer y no creer, ¿verdad? Entonces, la batalla de esos dos pueblos continuó, ¿verdad? Continuó hasta la época del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero ahí es por todas esas luchas, ¿verdad? Que encontramos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Entre estos dos pueblos que los estudiosos y los eruditos bíblicos han identificado estas peleas, estas batallas que tuvo el pueblo de Israel contra Amalek, ¿verdad? Como la lucha que tiene el pueblo de Dios contra el mal, ¿verdad? La lucha que tiene el pueblo de Dios contra el mal. ¿Verdad? Trayéndola a nuestros días, ¿verdad? Como les acabo de decir, sería la lucha que tiene el cristiano entre lo espiritual y lo carnal, ¿verdad? Como les estaba explicando, ¿verdad? Entre el pecado, ¿verdad? Y la fe, entre la duda y la fe en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es esa duda en la que a veces caemos, ¿verdad? Se ha identificado esto por eso, por las muchas peleas que tuvo a través de los tiempos el pueblo de Israel con esa tribu, con los amalecitas, que ya sabemos que eran descendientes, según los historiadores, de Esaú, el hermano de Jacob, el hermano de Israel, ¿verdad? Entonces veamos el versículo 9, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 9, ¿qué es lo que dice? Vamos a comenzar ahí en el versículo 9, dice: Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bien, varones de fe, aquí empezamos, ¿verdad? Aquí nos están hablando a nosotros, pero aquí nos están hablando a nosotros, hombres de valor, hombres de fe, seguidores de Jesús, seguidores de los pasos de nuestro Señor Jesús. Aquí nos están hablando, ¿verdad? Ahí le está diciendo: escoge varones y vayan a la batalla, ¿verdad? Escoge varones y vayan a la batalla, ¿verdad? Fíjate que hay que hacer notar algo, ¿verdad? Vamos a hacer notar algo aquí en este primer versículo de esto que estamos estudiando, ¿verdad? Vamos a identificar lo primero. Bueno, lo primero es que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, ¿verdad? El pueblo de Israel no tenía un ejército, nunca habían peleado en una batalla. Esta es su primera batalla.
esta es su primer batalla, ¿verdad? Los israelitas no eran un pueblo guerrero, ¿verdad? Antes de entrar a Egipto eran pastores, ¿verdad? Eran pastores. Y estando en Egipto, ¿verdad? Los egipcios los hicieron esclavos. Entonces habían sido esclavos durante 300, 400 años, ¿verdad? Fueron esclavos ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces, y le servían a los egipcios, eran sus servidores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí que le servían en las labores del campo, los pusieron a construir sus ciudades, ¿verdad? Eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos, así de que ellos no tenían experiencia en la guerra, ¿verdad? Y están ahora aquí, ¿verdad? Frente a algo nuevo para ellos, ¿verdad? Están aquí frente a algo nuevo para ellos, algo que nunca habían visto. Les está dando Dios y Moisés una indicación que nunca habían recibido, ¿verdad? Algo nuevo para ellos, era una nueva generación, ¿verdad? Una nueva generación, ya los que entraron a Egipto ya habían muerto muchos años atrás, pero y ellos y los que estaban allí habían sido criados como esclavos, ¿verdad? Y tenían mentalidad de esclavos, pero mentalidad de esclavitud, y ahora están aquí ya libres, libres. En Egipto vieron cómo Dios obró, ¿verdad? Y ahora tienen que pelear su primera batalla, ¿verdad? Ahora tienen que pelear su primera batalla, ¿verdad? Entonces están frente a algo nuevo, ¿verdad? Frente a algo nuevo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este momento nos estemos enfrentando a algo nuevo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estemos pensando ahora, hey, este tipo de problemas nunca lo había tenido, ¿verdad? ¿Cuántos nos estaremos enfrentando ahora, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Los dos, todos aplica para los dos. ¿Cuántos nos estaremos enfrentando a algo nuevo en nuestra vida, a un problema nuevo que nunca habíamos visto? ¿Verdad? Que nunca habíamos visto. ¿Para cuántos de nosotros que estamos conectados ahora viendo esta transmisión, ¿verdad? Y escuchando este mensaje, esta situación de 3 meses que llevamos ya es la primera dificultad que estaremos pasando? ¿Para cuántos de nosotros estos 3 meses nunca habíamos vivido un encierro y ahora estamos encerrados y no podemos salir? Y si salimos, salimos con medidas, ¿verdad? De que nos van a llevar para un centro si salimos cuando no nos toca. ¿Para cuántos no habíamos pasado por esto? ¿Verdad? Y estamos aquí frente a algo nuevo. Bien, 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 hermanos. Aquí tenemos a los varones de Israel que ahora tienen que ir a la batalla. Tienen que enfrentarse a su primera batalla, ¿verdad? Estoy casi seguro, hermanos, casi seguro que algunos de los que nos están viendo, ¿verdad? Que andan entre los 20 y los 40 años probablemente, ¿verdad? Nunca habían vivido una situación de encierro total como la que estamos pasando, ¿verdad? Y estresante, ¿verdad? Una situación tan estresante como la que estamos viviendo, ¿verdad? 3 meses encerrados, llevamos por qué día 85, 90, ¿verdad? Ya son 3 meses, ¿verdad? Y es estresante en el sentido de que no sabemos qué va a pasar cuando salgamos a trabajar, ¿verdad? Estresante en el sentido porque no sabemos si la empresa que cerró va a abrir de nuevo, ¿verdad? Estresante porque no sabemos si cuando abramos de nuevo el negocio que teníamos, la gente, la clientela va a llegar de nuevo. Es estresante porque a algunos les tocará empezar desde cero, ¿verdad? Empezar desde cero de nuevo, ¿verdad? A volver a ser clientela que ya tenían, ¿verdad? Aquellos que tienen negocio. Estresante porque no sabemos si nos vamos a contagiar del virus, ¿verdad? Estresante, ¿verdad? Estamos pensando en eso, ¿verdad? Y entonces nos sentimos hasta cierto punto estresados, ¿verdad? Estresados, ¿verdad? Por esa situación. Bien. Ahora continuemos aquí, leamos los versículos del 10 al 13. Leamos lo que dicen los versículos del 10 al 13. Dice así: E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Bueno, estamos viendo aquí, hermanos, la intercesión de Moisés.
¿verdad? El intercesor del líder, ¿verdad? La intercesión de Moisés, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Ante Dios. Algunos han identificado que esa parte en donde él levanta sus manos es la oración, ¿verdad? Es la oración de Moisés, ¿verdad? Y levantaba sus manos, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo, y dice que cuando levantaba sus manos, ¿verdad? Prevalecía Israel, pero cuando se cansaba y las bajaba, ¿verdad? Prevalecía Amalek, ¿verdad? Dios había establecido a Moisés como líder del pueblo, ¿verdad? Dios había establecido a Moisés como líder del pueblo. Y así, y al inicio de este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Si usted se fija ahí, para el inicio del capítulo 17, eh, hay como una rebelión que el pueblo le hace a Moisés, pero el pueblo se rebela contra Moisés porque no tenían agua y empiezan a murmurar y a criticarlo, ¿verdad? Que porque los había sacado de Egipto y los llevó allí al desierto a morir de sed, ¿verdad? Al inicio del capítulo 17 así comienza, ¿verdad? Con la murmuración del pueblo, ¿verdad? A Moisés, al líder, ¿verdad? Porque los había sacado de Egipto a morir a morir de sed, a morir por falta de agua, ¿verdad? Y ahora vemos aquí a Moisés, ¿verdad? Con la vara que Dios le había dado, y con la que había hecho tantos señales, ¿verdad? Tanto contra los egipcios como al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo vemos aquí, ¿verdad? Que representaba el respaldo de Dios, ¿verdad? Dios le había dado esa vara, ¿verdad? A Moisés, y con esa hizo varios prodigios, ¿verdad? Y fíjese bien, algo interesante, ¿verdad? A diferencia de los otros israelitas, ¿verdad? Moisés sí sabía de guerra, ¿verdad? A diferencia de los otros, de sus hermanos, de sus compatriotas, Moisés sí sabía de guerra, ¿verdad? Se había sido entrenado, ¿verdad? Había sido entrenado como príncipe de Egipto, ¿verdad? El historiador judío Josefo, ¿verdad? En uno de sus libros explica, ¿verdad? Que Moisés había sido general de un ejército de Egipto, ¿verdad? Entonces Moisés sí sabía cómo ir a la guerra, ¿verdad? Moisés sí sabía cómo liderar, ¿verdad? Había sido general de uno de los ejércitos de Egipto, ¿verdad? Así lo narra el historiador Josefo en uno de sus libros, ¿verdad? Que este Moisés había sido un general había comandado, ¿verdad? Un ejército, ¿verdad? Y no solo había comandado, había triunfado con ese ejército, ¿verdad? Entonces Moisés sí sabía, ¿verdad? Sí sabía de guerra, sí sabía cómo liderar una batalla, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos aquí al líder con la vara de Dios, ¿verdad? Con la vara de Dios que Dios le había dado, ¿verdad? Y el pueblo veía al líder, ¿verdad? Y se motivaba, ¿verdad? Veían al líder con las manos levantadas y el pueblo se motivaba, ¿verdad? Y cuando veían que bajaban los brazos, pues el pueblo decaía, ¿verdad? El pueblo se desmotivaba. Entonces vemos aquí a Moisés, un hombre elegido por Dios, ¿verdad? Impulsando al pueblo, ¿verdad? Dándole ánimos al pueblo en la batalla, ¿verdad? Era su líder ya de 80 años, ¿verdad? Y ya no podía ir a la guerra, ¿verdad? Ya tenía 80 años, pero así estaba ahí, ¿verdad? Al frente, ¿verdad? Dándole ánimos al pueblo, intercediendo por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Con la vara que Dios le había dado en su mano, ¿verdad? Entonces el pueblo, los jóvenes, por así decirlo, veían ahí al líder y se motivaban, ¿verdad? Se motivaban y iban y prevalecían, dice, contra los amalecitas, pero veían que bajaba las manos y decaía también el pueblo, ¿verdad? Se prevalecía en el enemigo. Pero entonces vemos aquí al anciano, ¿verdad? Al líder, ¿verdad? A Moisés, ¿verdad? Liderando al pueblo, ¿verdad? Dándole ánimo, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Creo, hermanos, que desde que terminó la guerra ya por 1991, no habíamos vivido una situación así como la que estamos ahora, de toques de queda, de encierro, aunque no tuvimos toque de queda, pero era algo parecido, ¿verdad? No podemos salir de noche, no podemos salir de día, si salimos tenemos que enseñar el DUI, ¿verdad? Hay retenes por un lado, hay retenes por el otro, ¿verdad? Entonces creo que desde 1991, que fue el último año de la guerra que vivimos aquí en nuestro país, pero ya no habíamos vivido situaciones aquí. Entonces creo que los hermanos que andan entre los 18 y los 40 años no recuerdan nada de eso, pero no recuerdan de los peligros
que tuvimos que pasar en los años 80, ¿verdad? Pero déjenme contarles, ¿verdad? Que en los años 80 nuestros padres, ¿verdad? Nuestros ancianos, los que ahora son ancianos, ¿verdad? Tuvieron que pasar por situaciones similares, ¿verdad? En esa época de la guerra, ¿verdad? Parecida a lo que ahora estamos pasando con esta enfermedad y con este encierro, ¿verdad? Y ellos la vivieron por 10 años. 10 años duró esa guerra civil aquí en nuestro país, pero y nuestros padres pasaron esos 10 años, ¿verdad? Pasaron esos 10 años, ¿verdad? Empresas se fueron, empresas cerraron, personas desaparecidas, ¿verdad? Teníamos el temor que nuestros padres salían a trabajar y no sabíamos si iban a regresar por diferentes razones, ya sea porque quedaran en medio de un fuego cruzado o porque desaparecían, ¿verdad? En aquella época, ya sea por un bando o por el otro bando, pero entonces no sabíamos si al salir nuestros papás o nuestra mamá, ¿verdad? Iba a regresar de nuevo a la casa porque, pues sí, era época de guerra, ¿verdad? Era época de guerra, entonces no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces los que estábamos pequeños en esa época, hermanos, tuvimos que vivir encerrados, vivíamos encerrados, ¿verdad? A las 6 de la tarde había toque de queda y ya no podíamos salir a la calle. Pero a las 6 de la tarde teníamos que estar todos en la casa, ¿verdad? Si íbamos a la escuela, íbamos con miedo, pues, íbamos con miedo de que fuera a haber algún enfrentamiento, ¿verdad? Y le estoy hablando de los que vivimos en las zonas conflictivas, ¿verdad? En aquella época yo vivía aquí en Apopa, ¿verdad? Era como la frontera entre uno y otro bando, ¿verdad? Entonces, y seguido, ¿verdad? No había semana en que no hubiera enfrentamiento, entonces vivíamos con ese temor, estábamos pequeños, pero estábamos pequeños, los que ahora andamos arriba de los 45 años, 45, 50, 55, estábamos pequeños, pero ahí vivíamos con ese miedo que nos fueran a reclutar uno u otro bando, ¿verdad? Ya sean los del gobierno o los del otro bando. Teníamos miedo de que nos fueran a reclutar, que nos fueran a llevar, ¿verdad? Porque decían de que desde los 12 años ya estaba listo los hipotes pues para ir a pelear, así que los que en ese tiempo andábamos por 12 años teníamos miedo pues de salir y de que de repente ya nos regresáramos porque nos habían reclutado, ¿verdad? Así que tuvimos que vivir esa situación, ¿verdad? Ese momento de encierro, ¿verdad? Y lo tuvimos que vivir por 10 años. Fíjate que en esa época a los niños no se les podía comprar juguetes que tuvieran que ver con guerra, pistolas, metralletas, así, fusiles, algo así, no se les podía comprar, ¿verdad? Porque se daban a malos entendidos, podían confundirse con una de verdad, ¿verdad? Se podía confundir con una verdad. Recuerdo que mi hermano y yo teníamos un casco como que era de soldado y era de juguete, ¿verdad? Y nos lo botaron, ¿verdad? Los adultos ahí con los que vivíamos, nos botaron ese casco, nos botaron unas pistolas que teníamos de juguete, las botaron cuando comenzó todo eso, ¿verdad? Ya por el año 81, pero ya no volvimos a jugar con pistolas así de juguete, ¿verdad? Así que teníamos que andar agarrando ahí ramas de algún palo para jugar como que éramos vaqueros, como que eran pistolas, ¿verdad? Así crecimos, hermanos, durante 10 años. Así pasamos y nuestros padres en esa época, ¿verdad? Nuestros padres en esa época tuvieron la suficiente madurez y el suficiente valor, ¿verdad? De darnos ánimos y de criarnos en ese ambiente durante 10 años, ¿verdad? Durante 10 años tuvieron el suficiente valor y los suficientes ánimos, ¿verdad? De criarnos en ese ambiente, ¿verdad? De criarnos en ese ambiente durante 10 años. Bueno, ahora es nuestro turno, hombres de valor, ¿verdad? Hermanos en Cristo, hombres de Cristo, seguidores de Jesús, ¿verdad? Seguidores de sus pasos. Hoy es nuestro turno, ¿verdad? Hoy es nuestro turno. En aquella época fueron nuestros padres los que tuvieron que actuar, los que nos guiaron, ¿verdad? Por ese camino, por el camino del bien, ¿verdad? Para darnos ánimos, para darnos fuerza, ¿verdad? En aquella época, ¿verdad? Que pasamos. Ahora es nuestro turno, hermano. Ahora nosotros somos los adultos, ¿verdad? Ahora es nuestro turno de llenarnos de valor, ¿verdad? De llenarnos de valor y de darle ánimos a nuestros niños, ¿verdad? Y a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que quizás nunca habían visto esto, algo así, ¿verdad? Una situación tan difícil, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Jóvenes, varones, hombres de fe, ahora es el turno de ir a la batalla,
¿verdad? Es el turno de ir a la batalla, de sacar adelante nuestra familia, de sacar adelante nuestra iglesia, ¿verdad? De sacar adelante nuestro país, ¿verdad? Hoy nos toca a nosotros, es nuestro turno de ir a la batalla, ¿verdad? Como dicen por ahí, un dicho, ¿verdad? Es el turno de robarnos el show, ¿verdad? Es el turno de robarnos el show, no de caer en el desánimo ni en el miedo, ¿verdad? Sino de llenarnos de llenarnos de fe como seguidores de Cristo que somos, ¿verdad? Como seguidores y portadores del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es nuestro turno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos pues de nosotros, ¿verdad? De los que pasamos ya de los 45, andamos por los 50, pues ya andamos de salida. Pero entonces ahora jóvenes es tiempo de robarse el show, ¿verdad? Jóvenes es tiempo de robarse el show, ¿verdad? Y algunos ya vamos de salida, ¿verdad? Ya estamos esperando nuestra jubilación, ¿verdad? Pero jóvenes es su turno, ¿verdad? De llenarse de valor, de ser hombres de fe, seguidores de Cristo, ¿verdad? Y de sacar adelante nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia, ¿verdad? Fíjate que me recordé de esa frase de robarse el show porque en mi primera experiencia de trabajo, cuando recién había salido de la universidad, eh, un gerente nos reunió, ¿verdad? Estábamos recién contratados, todos éramos 18, estábamos recién contratados y un gerente nos reunió. Y a los 18 que recién habíamos entrado, era nuestra primera semana, estábamos en la fase de inducción, le dice. Entonces nos reunió, nos llamó, ¿verdad? Ya un señor de edad y nos llamó a un salón y nos dice, buenos jóvenes, ¿verdad? Buenos jóvenes, nos dice, yo ya soy jefe aquí y yo comencé así en el mismo puesto donde ustedes están arrancando, así comencé yo. Y ahorita llegué a ser gerente, llegué a ser jefe aquí, pero yo ya voy de salida. Y ahora es el turno de ustedes de robarse el show. Pero ahora es el turno de ustedes de robarse el show. Pero porque el trabajo es pesado, ¿verdad? El trabajo es pesado, la presión es fuerte, ¿verdad? Y es el turno de ustedes de demostrar de qué están hechos, de demostrar por qué los contratamos, ¿verdad? No se me olvidaron esas palabras, hermano. No se me olvidaron esas palabras. ¿Y sabe qué pasó? De que, de que conforme pasó el tiempo, empecé a ver, ¿verdad? Como de esos 18, algunos comenzaron a renunciar, otros se fueron, ¿verdad? Se rindieron en el camino, ¿verdad? Porque no aguantaron la presión. Era un trabajo bien estresante, ¿verdad? De bastante presión, ¿verdad? Bastante presión, pero él fue bien claro, ¿verdad? Y nos dijo, jóvenes, es tiempo de que ahora ustedes se roben el show, ¿verdad? Yo comencé igual que ustedes, ¿verdad? Comencé igual que ustedes, ¿verdad? En ese mismo puesto en el que ustedes están, en ese mismo puesto me contrataron, ¿verdad? Y yo ya voy de salida, llegué a ser jefe y ya voy de salida y ahora es su turno. Ahora es su turno de sacar adelante esta empresa. Bien, me recuerdo y no se me olvidó, fueron palabras motivadoras. Y ahora pues en el trabajo en el que estoy, ¿verdad? Cuando veo así algún joven de que está a punto de tirar la toalla, pero ahí le pregunto, hey, ¿qué te pasa? Hace poco me sucedió con un joven ahí en el trabajo, ¿verdad? Hey, ¿qué te pasa? Le digo, te veo todo raro. No, hombre, me dices que viera que cómo solo regañando me pasan y las reuniones y de que esto. Le digo, no, hombre, le digo, pero ¿y qué pensás? Le digo, ¿pensás renunciar? Le digo, ¿qué pensás? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? Allá afuera la situación está peor que aquí, le digo. Está peor que aquí. Aquí te piden resultados una vez a la semana. Llevas tu presentación de resultados una vez por semana. Todos los lunes hay que presentar resultados de producción, de calidad y de otras cosas. Y sabes, le digo que hay empresas allá afuera de que cada 2 horas te piden resultados, le digo, cada 2 horas. De ahí donde yo comencé, cada 2 horas nos llamaban para darnos resultados. Y no es que te pedían plan para la próxima semana, te pedían plan para la próxima hora. ¿Qué vas a hacer para la próxima hora? Y aquí te están pidiendo resultados cada semana. Lo que pasa es que te tienes que ordenarle, hacer un plan. ¿Sabes por qué te regañan? Le digo, porque yo tuve la oportunidad de estar en una de sus presentaciones, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes por qué te regañan? Ah, porque voy mal. No, le digo, no te regañan porque vas mal. Le digo, te regañan porque no llevas ningún plan y no llevas ningún dato. No llevas ninguna planificación y no llevas ningún dato. Entonces,
aunque vayas mal, pero si llevas tus datos y tus resultados y les decís, miren, aquí voy a trabajar, ya identifiqué cuál es el problema, eh, está bien, lo único que te van a ir midiendo, ¿verdad? Que le des seguimiento a ese plan y no te van a llamar la atención así como te la llaman, ni te vas a sentir tan desesperado, porque lo veía ya con cara de desesperado, el muchacho ya se quería ir, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos en Cristo, ¿verdad? Ahora, hermanos en Cristo, yo le digo, ¿verdad? Es tiempo de robarnos el show, ¿verdad? Es tiempo de sacar adelante este país, ¿verdad? Como dice el Señor, le dijo el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Para solo en ti hay palabras de vida eterna, ¿verdad? Debemos de ir a la batalla, vamos a ir a la batalla, hermanos, debemos de pelear, aunque esto sea quizás algo nuevo para nosotros, vamos a ir a la batalla, vamos a sobrepasar esta prueba. Veamos ahora lo que dice, vamos a leer del versículo 14 al 16, veamos qué es lo que dice. Del 14 al 16, leamos ahí. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bien, Jehová le dice que a Moisés que escribe en un libro, ¿verdad? Lo que acaba de suceder, ¿verdad? Ellos nunca habían ido a una batalla, ya lo explicamos, pero era su primer batalla, ¿verdad? Entonces ahora Dios le dice aquí a Moisés, escribí esto que acaba de pasar, escribirlo en un libro. Le dice, escribirlo en un libro. Escribirlo en un libro, le dice. Escribe esto para memoria en un libro, le dice, para memoria en un libro. Entonces, como les repito, ¿verdad? Ellos nunca habían ido a una batalla. Ahora Dios les concede la victoria, ¿verdad? Porque ellos lo que habían visto en Egipto fue cómo las 10 plagas destruyeron a Egipto. Pero eso es lo que ellos habían visto y lo que habían vivido. Como las 10 plagas, ¿verdad? Que Dios a través de Moisés las mandó, pero como esas plagas habían destruido a Egipto y a ellos no los dañó, ¿verdad? Las plagas. Pero ahora se enfrentaron a su primer batalla. ¿Verdad? Ahora Dios los mandó a la guerra, ¿verdad? Y les da su primera victoria, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, ¿verdad? Existían los estandartes, ¿verdad? Algunos lo traducen como bandera, pero algunos dicen Jehová es mi bandera, ¿verdad? Pero un estandarte, ¿verdad? En la antigüedad era algo que llevaban los ejércitos llevaban los estandartes, ¿verdad? ¿Y en qué consistía ese estandarte? En que en ese estandarte, ¿verdad? Iba plasmada las batallas que el ejército había ganado, por eso lo llevaban. Pero entonces los enemigos veían y decían, hey, este ejército ha ganado varias batallas, ¿verdad? Entonces, en el estandarte se ponían todas las batallas que ese ejército había ganado. Entonces aquí Dios le está diciendo, escribí en un libro para memoria, para que no se te olvide, ¿verdad? Esta primera batalla que has ganado y de ahí todas las que vayas ganando, para escribirles en un libro, ¿verdad? En tu corazón, ahora es nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, los egipcios usaban estos estandartes, ¿verdad? Los egipcios usaban estos estandartes. Y recordemos, como le acabo de explicar, que Moisés había sido general de un ejército de los egipcios, ¿verdad? Entonces él conocía estos estandartes, ¿verdad? Sabía qué era lo que Dios le estaba diciendo cuando le dice, escribe en un libro para memoria esto, para que no se les olvide, ¿verdad? Entonces sabía a qué se refería, ¿verdad? Sabía de qué le había estado hablando, porque de lo que Dios le estaba hablando, porque Moisés había visto estos estandartes, ¿verdad? Cuando era en la época que fue egipcio, ¿verdad? Que era príncipe de Egipto, ¿verdad? Entonces, ahora levanta un altar y le pone por nombre, ¿verdad? Comprendiendo que los estandartes de los egipcios eran mundanos, pero ahora este estandarte que está levantando, ¿verdad? Es el estandarte de Jehová, ¿verdad? Donde está escrito, ¿verdad? Las batallas que Jehová les ha dado, que han ganado, ¿verdad? Donde están escritas las batallas que Dios les ha permitido ganar, ¿verdad? Y para que no se le olvide,
¿verdad? Cuando vayan a la batalla, que Dios estará con ellos y que Dios les permitió ganar esa batalla, ¿verdad? Entonces ahora le digo, hermano en Cristo, hombre de valor, seguidor de Jesús, ¿verdad? Seguidor de sus pasos, ¿verdad? No sé cuál sea la batalla que ahora estamos pasando, ¿verdad? No sé si es una batalla nueva que nunca la ha peleado, ¿verdad? No sé cuál será su batalla el día de mañana o la próxima semana, no sé cuál será la batalla que estemos a punto de pelear, ¿verdad? Pero ahora es el momento de decir Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Es el momento de decir Jehová es mi estandarte. Y ahí están plasmadas las batallas que Dios ya me permitió ganar, ¿verdad? Si usted es una persona que ya pasó por diferentes batallas y que Dios le permitió salir adelante, ¿verdad? Entonces vea hacia su estandarte y vea las batallas que ya peleó, ¿verdad? Vea las batallas que ya peleó y que ya ganó. Recuerde de esa batalla, ¿verdad? Que ya ganó y que Dios le concedió la victoria, ¿verdad? Recuerde cuando el Señor le sanó de aquella enfermedad, ¿verdad? Recuerde cuando el Señor le dio el trabajo ese que necesitaba. Recuerde cuando no tenía nada que comer y Dios le proveyó alimento, ¿verdad? Recuerde, hermano, haga ese estandarte en su corazón ahora. Pero en aquella época Moisés hizo un altar y levantó unas piedras y escribió en un libro, ¿verdad? Para memoria, como le ordenó Dios, ¿verdad? De esa batalla que habían pasado contra Amalek, ¿verdad? Y que, como les repito, lo tuvieron que pelear durante muchos años, ¿verdad? Muchos años pelearon contra ese pueblo, contra los amalecitas, ¿verdad? Contra los amalecitas. Pero y esa fue su primera batalla, entonces, y Moisés dice, Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Y allí en ese estandarte está escrito las batallas que yo he ganado, ¿verdad? Entonces ahí cuando el ejército lleva el estandarte, ahí va en ese estandarte las batallas que ese ejército ha ganado. Entonces ahora, hermanos, como varones, hombres de valor, ¿verdad? Seguidores de Cristo, seguidores de sus pasos, ¿verdad? Ahora levante ese estandarte, ¿verdad? Levante ese estandarte que es nuestro Señor Jesús, para que es su Espíritu Santo, para levante ese estandarte y yo tengo a Cristo en mi corazón y Él ya me hizo pasar por varias batallas de las que salí gracias a Él, ¿verdad? Y si, hermano, esta es su primera batalla, bueno, entonces a levantar ese estandarte, ¿verdad? A levantar ese estandarte. Recuerde que tenemos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, a su Santo Espíritu en nuestros corazones, ¿verdad? Y recuerde cómo Dios le dio la victoria y esté seguro, ¿verdad? Que nuevamente, ¿verdad? Esta batalla que estamos peleando, ¿verdad? Esta batalla, ¿verdad? Que estamos pasando, será Dios quien nos dará la victoria, ¿verdad? Será Dios quien nos dé la victoria. Está bien, hermano, como le dije anteriormente, si esta es su primera batalla, si esta es su primera prueba, ¿verdad? Como le dije, algunos nunca habían vivido algo así como lo que estamos viviendo estos 3 meses, ¿verdad? Si esta es su primera prueba por la que está pasando, ¿verdad? Entonces levante este día a Jesús como estandarte en su corazón, ¿verdad? Y cuando esto haya pasado, no se olvide quién le dio la victoria, ¿verdad? No se olvide quién le hizo salir de la prueba, ¿verdad? No se olvide, ¿verdad? No olvide quién le hizo salir de la prueba, quién nos sacó adelante, ¿verdad? En estos 3 meses, quién nos ha protegido en estos 3 meses. Algunos estuvimos saliendo a trabajar así, ¿verdad? En medio de la pandemia, ¿verdad? Algunos estuvimos saliendo a trabajar así, ¿verdad? En medio de la pandemia. Y recuerde, ¿verdad? Cómo Dios lo cuidó, ¿verdad? A través del transporte, del trabajo donde anduvo, ¿verdad? Cómo Dios lo ha protegido. Pero recuerde, no se olvide, hermano, levante, grabe eso en su corazón, ¿verdad? Grabe eso en su corazón, ¿verdad? Como su estandarte, ¿verdad? Y diga, Jehová es mi estandarte, Jesús es mi estandarte, el Espíritu Santo es mi estandarte, ¿verdad? Fíjese que, como les repito, ¿verdad? Ahí trabajo con varios jóvenes y algunos de ellos me decían, hey, maestro, ¿y usted va a ir a trabajar? Me dice, sí, hombre, le digo yo, y vos le digo, no vas a venir a trabajar. Lo estoy pensando, me decía, tengo algo de miedo, ¿y por qué tenés miedo? Le digo, ¿cuál es el miedo? Le digo, ¿cuál es el miedo? Le digo, vení, hombre, vení, vamos a trabajar, saquemos adelante esto. Solamente hay que seguir todas las indicaciones de salud,
¿verdad? Ya nos dieron las indicaciones a seguir, ¿verdad? Ya esta semana pues empieza la fase 1, ¿verdad? Empezó la fase 1, ¿verdad? Y donde vamos a salir, ¿verdad? Y ya nos dieron las indicaciones que hemos de seguir, ¿verdad? Distanciamiento, ¿verdad? Distanciamiento, uso de mascarilla, tapabocas, le están diciendo, uso de mascarilla, ¿verdad? Si es posible y si tiene la posibilidad, use guantes, ¿verdad? Use guantes, ¿verdad? Distanciamiento, evite las reuniones, no haga reuniones de plática, ¿verdad? Evítelas hasta donde sea posible, lávese las manos las veces que sea necesario, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Si tiene alcohol gel, pues use el alcohol gel las veces que sea necesario, ¿verdad? Ya nos dieron las indicaciones, miren, estas son las indicaciones, ¿verdad? Mascarilla, guantes, alcohol gel, lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Dicen que eso es lo más efectivo, ¿verdad? Lavarse las manos, no andarse tocando la cara, ¿verdad? Entonces, ya nos dieron las indicaciones, sigámoslas, hermanos, sigámoslas, ¿verdad? Solo tenemos que apegarnos a ellas, solo tenemos que apegarnos a ellas, sigamos las indicaciones, ¿verdad? Porque, les repito, ¿verdad? Ahí los hipotes me decían, hey, maestro, ¿y usted va a ir a trabajar? Sí, hombre, solo seguir las indicaciones, solo seguir las indicaciones, ¿verdad? No hay nada por qué temer, ¿verdad? Solo hay que seguir las indicaciones. Pero ahora, si usted sale así como que, nah, me vale, no, yo no uso mascarilla, yo no me lavo las manos, entonces usted es un candidato número uno a enfermarse, ¿verdad? Si usted sale con esa actitud de que no, yo mascarilla, no, y lavarme las manos, ¿para qué? Si usted sale con esa actitud, usted va a ser candidato número uno, ¿verdad? A contagiarse de eso. Pero si usted sigue todas las indicaciones que se le han dado, ¿verdad? Si usted sigue todas las indicaciones que Salud ha dado, pues usted sigue todas las indicaciones, pues nos vamos a mantener, ¿verdad? Vamos a mantener ese virus alejado de nosotros, ¿verdad? Y de nuestras casas, ¿verdad? Nos están diciendo ahí, cuando regrese a su casa, lávese las manos, si puede, báñese, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Lávese bien, ¿verdad? Limpie los zapatos, ponga la ropa al sol, ponga los zapatos al sol, ¿verdad? Para que el virus no viva, ¿verdad? Porque se muere en el sol. Entonces sigamos las indicaciones, hermano. Pero tenemos que adaptarnos a una nueva forma, nuevos hábitos, ¿verdad? Hábitos que quizás antes no teníamos y ahora tenemos que adaptarnos, ¿verdad? A esa nueva forma de vivir, ¿verdad? Entonces, hermanos, hombres de valor, seguidores de Cristo, hombres de valor, seguidores de Cristo, hombres de fe, es ahora el momento de levantarse y de ir a la batalla, ¿verdad? Así como Dios le ordenó a Josué, escoge varones y que vayan a la batalla, algo que nunca habían visto. Ahora es el turno, hermano. Ahora vamos a sacar adelante nuestra familia, nuestra iglesia, ¿verdad? Poner en alto el estandarte de nuestro Dios, ¿verdad? Y decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Yo soy cristiano, ¿verdad? Yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Graben este día, ¿verdad? Graben ese estandarte, Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Graben su corazón, Jehová es mi estandarte, ya que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu como vamos a ganar esta batalla. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por habernos hablado esta tarde a nuestro corazón. Señor, gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros, Señor, y sabemos de que contigo, Señor, tendremos la victoria. Perdónanos por nuestras ofensas. Perdónanos si en algún momento hemos sentido ese temor, Señor, de ir a la batalla. Señor, pero es quizás el temor de enfrentarnos a algo nuevo, a algo que nunca habíamos visto, Señor, pero ahora sabemos que contigo en nuestro corazón, que con nuestro Espíritu Santo podemos ir a la batalla confiados, podemos ir a pelear esa batalla, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tus bendiciones, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, te damos la gracia, Señor, porque hasta aquí hemos visto tu mano de misericordia sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor.
tus manos encomendamos una vez más a cada hermano que ha estado conectado por esta transmisión. Encomendamos a cada hermano de nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista de Altavista 3. Tus manos encomendamos esta colonia, Señor, de Altavista número 3 y toda la Altavista, Señor. Tus manos encomendamos esas colonias, Señor, de los almendros, Señor. En tus manos las encomendamos, Señor, a todos los hermanos, Señor, de nuestra iglesia, a los pastores de nuestra iglesia, Señor, a nuestro hermano, a nuestro pastor José Luis Belloso y a su familia. En tus manos los encomendamos, Señor. Tus manos lo encomendamos, Señor. También te pedimos por nuestro pastor Víctor Landaverde y su familia, por nuestro pastor Mario González y su familia, Señor, por el hermano Orlando Ruiz y su familia, por nuestro hermano René Segura y su familia, Señor. En tus manos los encomendamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu eterna misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos sentido esa duda, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, cada día, como lo prometiste, ¿verdad? Tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de estos siglos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Padre Santo. Encomendamos, Señor, una vez más, Señor, a los que están enfermos, a los que están padeciendo de alguna enfermedad, Señor, que toques, Señor, sus cuerpos y los sanes completamente, Señor, a esos hermanos que están padeciendo, Señor, de los riñones, Señor, de su garganta, de sus bronquios, de sus pulmones, de neumonía. En tus manos los encomendamos y te pedimos sanidad una vez más, Señor, por esos hermanos, Señor, que están padeciendo de hipertensión arterial, Señor. Sánalo, Señor, limpia su sangre, Señor, y que puedan hacer sanos nuevamente de su presión arterial, Señor. Gracias, Señor, por todo. A los hermanos también que padecen por cáncer, Señor, en tus manos los encomendamos. Señor, cáncer en cualquier parte del cuerpo, Señor. Te rogamos que les des tú la sanidad, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Encomendamos también a los hermanos que viven en diferentes países, Señor. Nuestros hermanos lejanos, Señor, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Bélgica, Señor. En todas partes de Europa, Señor. En todas partes de los Estados Unidos, en Sudamérica, Señor. En tus manos los encomendamos, Señor. Que les des paz y tranquilidad ahí donde ellos viven, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo eterno de tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, por habernos acompañado en este cuarto día de campaña, Hombres de Valor siguiendo sus pasos. Le invitamos a que continúe el resto de la semana, ¿verdad? De lunes a domingo, ¿verdad? Tenemos nuestra campaña, continúe acompañándonos y aprendiendo más de su palabra, ¿verdad? Aprendiendo más de su palabra, ¿verdad? Y de cómo mantenernos firmes en la fe, cómo mantenernos firmes, ¿verdad? En nuestro Señor, ¿verdad? Cómo mantenernos firmes portando toda la armadura, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos ha dado, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos ha dado, ¿verdad? Vistiéndonos de toda la armadura, ¿verdad? Para pelear esa buena batalla, para pelear esa buena batalla. Gracias, hermanos, por haber estado conectados con nosotros en su iglesia al aire, en esta su iglesia de Tabernáculo Altavista 3. Que el Señor les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.